muchas de las enfermedades que padecen las madres durante la gestación afectan al feto, ¿no? Y dentro de esta está una enfermedad bastante cada vez más común debido a los estilos de vida, que es la diabetes. Entonces, esto ha ocasionado una serie de trastornos en el recién nacido que se han ido conociendo y mejorando a través del tiempo, ¿no? Ya que hemos ido conociendo poco a poco más sobre estas alteraciones, ¿no? Bueno, en realidad, hijo de madre diabética, en realidad es un conjunto de síntomas y signos que se presentan recién nacido de una madre que padece diabetes, ocasionado por la repercusión fetal de la alteración del ambiente materno por la diabetes, ¿no? En realidad, lo que ocurre generalmente es que en etapa fetal el feto vive en un medio hiperinsulinémico, y este médico hiperinsulinémico se mantiene en las primeras etapas de la vida neonatal. Este efecto hiperinsulinémico hace que tenga altísimo riesgo de hipoglicemia. Pero esto a su vez va a depender de cómo la madre maneja su glucosa, ¿no? La madre diabética, ¿no? Si hay un control de glucosa materna en el embarazo y en el parto, va a ir mejor al recién nacido y van a tener menos complicaciones y menos consecuencias, ¿no? La hiperinsulinemia, en realidad, que es la madre del cordero, podemos decir, o la que causa todo, va a determinar la macrosomía, acumulación del tejido graso, la poliglobulia, la hipoglicemia precoz en las primeras etapas de la vida. Este estado hiperinsulinémico que presenta la madre por mal control es peor en lo que no se tiene buen control de su diabetes, ¿no? Por lo tanto, presenta hiperglicemia, que hace que se secrete más insulina en el estado materno, y este es transmitido a través de la placenta hacia el feto. En cuanto a las cifras que se manejan, son bastante diversas. En Estados Unidos, 4% de las gestantes ya tienen diabetes. La incidencia de complicaciones es mayor en los recién nacidos que tienen diabetes pregestacional, es decir, aquellas que tienen diabetes antes de embarazarse. Vamos a ver que son de dos tipos, la diabetes pregestacional de tipo 1 y tipo 2, y la diabetes que aparece durante la gestación. En realidad son tres formas graves de diabetes que se van a presentar en el recién nacido, ¿no? Por supuesto que siempre los más graves son los que tienen mal control metabólico por parte de la madre en la gestación. Se ha visto una mortalidad perinatal de alrededor del 13%, pero ahora se han rebajado estas cifras a mayor cantidad, porque a menor cantidad, por lo que se tienen más conocimientos y más control, ¿no? Ya en el año 2013 se han tenido que el 11.3% de recién nacidos fueron hijos de madre diabética, ¿no? Cada vez tenemos más casos. Entonces, la clasificación que se hace en diabetes pregestacional y diabetes gestacional. Vamos a ver que la mayoría es diabetes pregestacional, ¿no? Las cifras varían, por supuesto, ¿no?, de acuerdo a la prevalencia de diabetes y los estilos de vida de cada población. Dentro de la diabetes pregestacional tenemos la de tipo 1, básicamente es insulino dependiente, es decir, no hay nada de insulina, ¿no? Es cero de insulina. Por lo tanto, se denomina insulino dependiente, ¿no? Que son los menos dentro de la diabetes pregestacional. La más frecuente es la del tipo 2, que es no insulino dependiente, ¿no? Esta diabetes tipo 1 está para más propenso a la cetoacidosis por deficiencia de insulina, y básicamente hay una pérdida de islotes pancreáticos. Por lo tanto, esta de tipo 1 tiene fuerte presencia de malformaciones congénitas y alteraciones funcionales y alteraciones antropométricas. Cuando alteraciones antropométricas me estoy refiriendo a dos fenómenos que se presentan en el hijo de madre diabética, que es la macrosomía y el retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Y vamos a ver que los dos tienen diferente fisiopatología, ¿no? En cambio, en la insulina tipo 2, donde hay cualquier rango de resistencia a la insulina, o un defecto predominante secretorio de insulina con resistencia a la insulina, es decir, existe insulina, pero no tiene efecto sobre los tejidos periféricos, eso es resistencia, o también no se secreta buena cantidad de insulina. Puede haber
va a ser uno a veces consecuencia de la o va a seguir uno a la otra, ¿no? Por lo tanto, esto tiene menos riesgo de malformaciones congénitas, pero tiene riesgo elevado de alteraciones funcionales, es decir, hipoglicemia y antropométrica, es decir, básicamente la macrosomía, ¿no? Las dos alteraciones más frecuentes en el hijo de madre diabético es hipoglicemia y macrosomía, son los dos más frecuentes que se presentan. Bueno, el segundo grupo, o tercer grupo, podría ser el hijo de madre diabetes pregestacional. Son en pequeña cantidad, de 5 a 10%, las cifras a veces pueden ser más o menos. Comienza con la diabetes en el embarazo, bueno, tiene mayor riesgo de complicaciones neonatales porque no conoce que tiene diabetes y aparece durante la gestación. Es poco frecuente que aparezca en las primeras etapas de la gestación, más o menos se presenta alrededor de la mitad del embarazo, ¿no? Cuando las alteraciones finales decrecen, ¿no? Muchas veces el diagnóstico pasa desapercibido y no damos tratamiento, por eso que vamos a tener problemas de complicaciones neonatales. Priscilla White ha hecho una clasificación más extensa sobre esto para ver el pronóstico fetal y su tratamiento, pero tiene ciertas debilidades esta clasificación, ¿no? La clasifica en diabetes gestacional, ¿no? Lo que hemos visto nosotros como un tercer grupo, y por letras hasta la letra T, ¿no? Y vamos a ver que muchos de ellos tienen relación con edad de inicio de la enfermedad, duración de la misma en año y cambios vasculares en los órganos que están comprometidos, ¿no? El problema es que esta clasificación incluye demasiados grupos, miren, la cantidad de grupos, por lo tanto, es muy compleja y no es práctica, ¿no? Y los pacientes incluidos en cada grupo pueden tener un pronóstico muy variable, lo que disminuye su utilidad clínica como valor predictivo. En cambio, el anterior se sigue utilizando en mayor proporción. Bueno, la verdad que Priscilla White fue la que esbozó esta clasificación, pero posteriormente ha sufrido modificaciones, ¿no? Que se han publicado en el libro de Clougherty, ¿no? Vamos a ver, este es uno de los principales fenómenos que ocurren, ¿no? Tiene hiperglucemia materna, se eleva la glucosa, ¿no? Por un mal control de su diabetes, hace que tenga episodios hiperglicémicos y este nivel de glucosa alto pasa a través de la placenta, la glucosa pasa a través de la placenta y va a ocasionar una hiperglicemia fetal, ¿no? Esta etiología ya lo describe desde 1954 Pedersen, ¿no? Que ya es bien conocida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta cantidad de glucosa extra, ¿no? Como hay bastante glucosa en el feto y es demasiado para que maneje, comienza a almacenar grandes cantidades de esto en forma de tejido graso, por eso que los bebés se ven macrosómicos, ¿no? Esta hiperglicemia fetal va a hacer que el páncreas, como tiene efecto glucosa alta, va a reaccionar y va a comenzar a producir más insulina. Y esto condiciona una hiperinsulinemia fetal, ¿no? Que se excreta en menor cantidad para la glucosa extra que se tiene. Esto va a ocasionar, al haber más insulina, aumento de la captación hepática de glucosa en forma de glucógeno, va a almacenarlo, porque es demasiada glucosa, ¿no? Entonces va a utilizar, lo va a almacenar en forma de glucógeno. Este constante estímulo de requerir más insulina va a ocasionar en el páncreas hiperplasia e hipertrofia de los pancreáticos, ¿no? Esta captación elevada de glucosa va a favorecer la síntesis proteica, la gluconeogénesis y va a disminuir la movilización de grasa porque ya tiene suficientes calorías, ¿no? Entonces, como no se moviliza la grasa, se queda acumulada en la etapa fetal, ¿no? Acá este cuadro nos muestra una fisiopatología mucho más amplia que ocurre en la madre, en la placenta, el feto y en el recién nacido, ¿no? Generalmente la madre tiene anticuerpos contra la insulina, lo que va a causar una hiperinsulinemia, va a causar aumento de glucosa que va a contribuir con la hiperinsulinemia, aumento de aminoácidos, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, hiperinsulinemia, ¿no? Esta insulina y algunos otros factores que hay, ya que la insulina no solamente interviene sobre la glucosa, sino sobre otros elementos metabólicos
como sabemos, va a ocasionar este aumento, proliferación de las vellosidades, ¿no? Y este crecimiento de la proliferación de las vellosidades va a disminuir el espacio intravelloso. Por lo tanto, va a disminuir el flujo sanguíneo. Esto va a hacer que disminuya el oxígeno, va a ocasionar hipoxia, va a hacer que haya mayor eritropoyetina por eritropoiesis, ¿no? Y esto es la forma como se va a producir la poliglobulia, ¿no? Que es una de las complicaciones. Este es el camino de la poliglobulia y este es el camino del retardo de crecimiento intrauterino por disminución de oxígeno. Aumenta la viscosidad sanguínea y como hay glóbulos rojos va a predisponer a la ictericia por acúmulo, al destruirse estos glóbulos rojos van a producir más pigmentos de bilirrubina. Puede llegar inclusive a ocasionar trombosis venosa renal, ¿no? En efecto va a provocar polihidramios, va a provocar macrosomía, no solamente se van a incrementar de tamaño todos los órganos, ¿no? El polihidramio va a condicionar a un parto prematuro, la macrosomía va a ocasionar asfixia y trauma al nacer, ¿no? La organomegalia se va a ver afectada en una miopatía, que vamos a ver que es transitoria en el recién nacido y que se describe como un síndrome de complicación en el hijo de madre diabética. También va a ocasionar disminución de la maduración pulmonar, lo que provoca mayor predisposición a tener un síndrome de dificultad respiratoria, como habíamos mencionado cuando hicimos la clase síndrome respiratorio tipo 1, ¿no? Bueno, va a haber un cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta, ¿no? Aumenta la lipogénesis, disminuye la movilización lípida, aumenta la captación de oxígeno y disminuye la producción hepática de glucosa, ¿no? Que no necesita glucosa, ¿no? Por lo tanto no va a sacar el glucosa del hígado que está almacenada. Y esto va a ocasionar hipoglicemia finalmente, ¿no? Otro esquema donde va a verse que muchas veces esta hiperglicemia básicamente va a ocasionar anomalías congénitas cuando actúa a nivel periconcepcional. Generalmente esto se ve en la diabetes pregestacional, o sea que ya la madre es diabética antes de gestar, ¿no? Hay disminución de peso, hay hiperinsulinemia, ¿no? El déficit surfactante que había mencionado, a la ictericia, ¿no? Y finalmente puede provocar pobre neurodesarrollo por la asfixia en relación al tamaño, a la macrosomía y a la miocardiopatía que se produce, ¿no? Bueno, esta transparencia es para ver que se está produciéndose glucosa y se está consumiendo glucosa, ¿no? Entonces hay un balance entre la producción hepática de glucosa y la tasa de utilización periférica de la glucosa, ¿no? Que es prácticamente la gasolina en el pan, ¿no? Entonces, generalmente está relacionado, miren, en el prematuro es 1 este cociente cerebral masa, en el adulto es 0.2, es mayor, ¿no? Tienen que tener en cuenta que esto es bastante delicado, es decir, por lo que es sensible el prematuro de tener daños si no controlamos bien la glucosa, ¿no? Este cociente de masa cerebral corporal es mayor a menor edad gestacional, ¿no? Y a menor edad postnatal. Veamos ahora qué es lo que pasa con el crecimiento fetal, ¿no? Los fetos hiperinsulinémicos van a usar la glucosa excesiva para lograr el crecimiento de tejidos insulinos sensibles, ¿no? Ya que como hay glucosa extra, para que el tejido, las células puedan aprovechar la glucosa, necesitan insulina. ¿Y quiénes son estos órganos? El corazón, el hígado, el vaso, el timo, las glándulas renales y el músculo esquelético, ¿no? Por eso es que vamos a obtener organomegalia o bebés grandes, ¿no? Generalmente el crecimiento ocurre en las últimas semanas de embarazo, ¿no? Generalmente se deposita en las últimas semanas 50% a 60% de más grasa que las madres que no son diabéticas, ¿no? Entonces se le debe de macrosómico gordito, ¿no? Si no hay control de la glucosa materna, ya se mantienen niveles estables, no va a producir hiperinsulinemia en el feto, por lo tanto va a reducir la incidencia de macrosomía. Es decir, durante la gestación debería ser todas hijos de madre diabética y la madre diabética deberían tener un buen control para tener niveles de glucosa
niveles aceptables, ¿no? Y no ocasionar las complicaciones que estamos mencionando, ¿no? La aceleración comienza alrededor de 25 y 28 semanas, no antes. Durante primeras semanas los islotes pancreáticos son incapaces de responder a la hiperglicemia, entonces recién van a responder y se va a producir todo el fenómeno de hiperinsulinemia después de este periodo, ¿no? Y esto va a ocasionar hiperplasia y algunos factores de proinsulina que van a actuar estimulando el crecimiento fetal, ¿no? Por supuesto que el exceso de glucosa va a hacer que se almacene más grasas y glucosa en forma de glucógeno, que se van a depositar en diferentes tejidos y básicamente en el hígado. ¿Qué cuadro clínico denota, ¿no? Generalmente tienen que ver con la macrosomía, ¿no? Facies en Curvin, aspecto pletórico por la poliglobulia, que es una complicación. Se le va a ver rubicundo, ¿no? Por lo mismo, va a haber acúmulo de grasa, por eso va a haber una joroba en la nuca, van a haber pliegues cutáneos irredundantes, por el mismo acúmulo de grasa, litericia, que habíamos mencionado por la poliglobulia, dificultad respiratoria, porque tenía que ver con el surfactante, tendencia al sueño, por complicaciones metabólicas, va a haber hiperactividad, puede llegar a haber temblores por el problema de la hipoglicemia, hasta convulsionar, apnea, taquicardia, ¿no? Miren, acá vemos que estas cifras de complicaciones se describen acá en diferente incidencia o prevalencia, ¿no? Que va cambiando de hospital en hospital y dentro del hospital año a año cambia, ¿no? Todas las complicaciones que habíamos mencionado. Ahora vamos a revisar que inclusive se ha descrito un fenotipo característico. Al inicio presentaba fases en cada luna llena, cuello de búfalo, visceromegalias, ¿no? Y estaban predispuestos a asfixia, ¿no? Pero cada vez estamos logrando mejor control al conocer todas estas complicaciones. Da por complicaciones maternas la diabetes propio, ¿no? Propio de la enfermedad metabólica, y acá la hipoglicemia, que es una de las complicaciones más frecuentes en el hijo de madre diabética. Dos hormonas están implicadas en el control de esta hiperglicemia, ¿no? Miren el glucagón, ¿no? Miren que actúa cuando hay nivel bajo de glucosa, ¿no? El glucagón se secreta por las células alfa, el hígado descarga la glucosa almacenada en forma de glucógeno de la sangre para elevar la glucosa y se van a restablecer los niveles normales de glucosa, ¿no? Si hay niveles altos de glucosa, la insulina es la que va a actuar para bajar los niveles de glucosa, ya que esto va a promover que se utilice esta glucosa, ¿no? La incidencia es más frecuente en complicaciones en el hijo de madre diabética, ¿no? Más que los prematuros inclusive. Y si es asociada a prematuridad, mayores, ¿no? Generalmente está asociada esta hipoglicemia al hiperinsulinismo, a la alteración en la glucogenólisis, ¿no? y a una depresión de la respuesta hacia la catecolamina, ¿no? Estos tres fenómenos ocurren en el hijo de madre diabética. Veamos ahora cada una de las complicaciones, algunas características, ¿no? Generalmente hay retardo, a veces hay retardo de crecimiento intrauterina, generalmente se debe por alteración placentaria, ¿no? Van a ocasionar algunas en diabética vasculopatía y flujo placentario disminuido, ¿no? Esta hiperglicemia es frecuente en estos pacientes en las primeras horas de vida, tiene anormalidades en la replicación celular y van a haber menor cantidad de células, ¿no? de este retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo si es de inicio precoz, se va a ver retardo de crecimiento simétrico, ¿no? En realidad, si esto también ocurre en algún 20% de gestaciones que no tienen un buen control metabólico, ¿no? En realidad, esto va a ocasionar que haya el doble de esto, ¿no? Miren, estas limitaciones son muy rígidas, pero de las complicaciones, el retardo y crecimiento es más infrecuente que la macrosomía, ¿no? La macrosomía es más típica. También va a provocar una inmadurez funcional, ya que la insulina se ha atribuido un efecto en el retraso de la maduración morfológica y funcional de otros órganos, ¿no? Como los pulmones, la paratiroides y el hígado, ¿no?
quizás por el que tenga un efecto antagónico con el cortisol, por ello la incidencia de una incidencia mayor de enfermedad de adrenalina e ictericia en este grupo, ¿no? En este caso se propone que hay una madurez a nivel hepático que tienen que ver con el metabolismo de la ictericia, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio tipo 1, ¿no?, va a retardar la producción de surfactante, ¿no? El efecto del corticoide reduce el efecto fibroblástico y hace que produzcan síntesis de factor fibroblasto en hemocitos que actúan en hemocitos tipo 2, estimulando la síntesis de fosfolípidos, ¿no? ¿Qué hace la insulina? Interfiere con este efecto que normalmente ocurre, es hecho por los corticoides, ¿no? Entonces también bloquea la estimulación esteroidal a través del enzima linfosfato citidiltransferasa, ¿no? Con este doble mecanismo impide que, a pesar de que quieran madurar los pulmones, a través de los corticoides evita que maduren los pulmones, ¿no? No solamente la producción de surfactante, sino inhibiendo mediante todo mecanismos los corticoides, ¿no? Otro más frecuente y típico, un poco frecuente y típico, es la miocardiopatía hipertrófica, que se produce en los hijos de madre diabética, ¿no? Esto hace que haya aumento del grosor del miocardio básicamente al nivel del tabique intraventricular, lo que da aproximadamente 5 milímetros en el 30% de los casos. Pero miren, esta patología remite espontáneamente entre 2 y 6 meses de edad, ¿no? Esta miocardiopatía desaparece, ¿no? Muchas veces es ignorada, es provocada por la estimulación de la insulina, que aumenta el número de células, núcleos y fibras miocárdicas, ¿no? Y se resuelve espontáneamente, ¿no? Solo 10% de estos casos de miocardiopatía podrían desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. El otro no va a tener mayores molestias a pesar de que hay miocardiopatía hipertrófica, y es un hallazgo a veces, ¿no? Acá se ha asociado la hijo de madre diabética a malformaciones congénitas. Es más frecuente malformaciones en este grupo de pacientes, ¿no? Se han descrito malformaciones renales, cardiovasculares, gastrointestinales y musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, ser hijo de madre diabética es tener más riesgo de presentar cualquiera de este tipo de malformaciones, ¿no? Bueno, acá los efectos teratogénicos, cómo es que se ha propugnado, se ha propuesto una explicación de por qué está incrementado el riesgo a desarrollar malformaciones congénitas. Básicamente la glucosa materna, cuando está por encima del umbral, aumenta el metabolismo oxidativo de la glucosa y va a actuar a nivel de mitocondrias, ¿no? Y indirectamente va a inducir a muerte celular por daño oxidativo en el ADN, y esto va a ocasionar muchas veces efectos teratogénicos, ¿no? También a través de la glicolación avanzada, por glicolización de proteínas histonas, hay pérdida de integridad del ADN, ¿no? Hay roturas de simple cadena de ADN genómico, y esto también puede ser el otro mecanismo explicativo que tiene mayor riesgo de tener efectos teratogénicos, ¿no?, en los hijos de madres diabéticas, ¿no? Se han considerado diferentes elementos que podrían estar provocando estos efectos teratogénicos: la insulina, el glucagón, la glucosa, el estrés oxidativo, el lactógeno placentario. Cada uno de estos se ha propuesto, el aumento de manosa, y al parecer por eso es que no hay una malformación congénita asociada, sino lo que existe más bien es incremento en el riesgo de tener alguna malformación congénita, ¿no? Bueno, hay que tener muy en cuenta el diagnóstico, haciendo el diagnóstico en la madre, ¿no? Hay que ver prueba de tolerancia, hemoglobina glicosilada, ¿no? Y hay que ver electrolitos séricos, ¿no? Hay que ver todas las complicaciones que hemos mencionado, frecuentes. Hay que controlar bilirrubina, calcio sérico y magnesio. Hay que ver la poliglobina, hay que ver dosar hematíes, ¿no? El tratamiento a la cabeza de hipoglicemia, bueno, ya conocemos, hemos hecho una clase de hipoglicemia,
que es bastante conocido esto, ¿no? Y todo el tratamiento que se hace para la hipoglicemia, ¿no? La hipocalcemia también puede estar asociada, ¿no? Y la hipomagnesemia, ¿no? Son las tres complicaciones mucho más raras, pero la hipoglicemia está a la cabeza. Pero también se describen estas alteraciones de hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿no? ¿Cómo se previene? Hay que educar a las madres, hay que detectar los factores de riesgo, hay que pedir glucosa, niveles de glucosa como control durante el control prenatal, hay que hacerle controles ecográficos para detectar tempranamente polidramo, malformaciones o alteraciones en el crecimiento, tanto macrosomía como retardo de crecimiento intrauterino. Y hay que hacer un adecuado control metabólico en la madre, ¿no? Bueno, eso era lo que le quería traer respecto al hijo de madre diabética, donde hemos mencionado todas las complicaciones que se presentan, hemos tratado de ver las principales, todas las complicaciones, y vamos a ver que varía los datos estadísticos y cómo es que se producen cada una de estas complicaciones, ¿no?